le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en el medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad. Y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas Rey de los judíos, sino que él dijo ser: soy Rey de los judíos. Versículo 22, respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. Hasta aquí la palabra del Señor. Pueden sentarse dando gloria a Dios. Aleluya, que va a reír. Gloria a Dios. Le pido al Señor que me permita por primera vez que predico poder pasar el mensaje tal y como lo recibo. Gloria a Dios. La última vez, hermano, que prediqué, si algunos se acordarán, hablábamos de Cristo Jesucristo y hablábamos del buen ladrón, aquel que le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Algunos dirán: hermano, ¿va a repetir el mensaje? No, tranquilo. Pero la palabra se renueva todos los días. Leemos hoy el mismo versículo y Dios nos habla una cosa. Mañana leemos el mismo versículo y Dios nos complementa y nos añade otra más. Y yo me acuerdo perfectamente que cuando predicábamos, yo decía a la iglesia: yo quisiera saber qué fue lo que llevó a ese hombre a creer en Jesucristo, que Él era el Mesías, el Señor, Rey de los judíos. Y la verdad es que yo les dije: hermano, cuando yo lo sepa, si el Señor me permite, yo se lo voy a dejar saber. Y también recuerdo que siempre vengo diciendo de los estudios, que uno lee la palabra, ora y medita. David decía: medité de día y de noche en tu palabra. No dice me la pasaba leyendo día y noche, dice medité en tu palabra. Y en la voluntad de Dios y en el tiempo de Dios, Dios habla a nuestro corazón. Y quisiera comenzar, ¿sabe? Cuando usted va a un restaurante, y perdona que si me muevo, tal vez para quitarme un poco los nervios. Cuando usted va a un restaurante, yo no me crié yendo a los restaurantes. Desde que me casé, ahora es que voy a los restaurantes. Y yo no sabía que le dan a uno una cosa que se llama appetizer, de entrada. Pues tome esto como un appetizer. Estaba yo trabajando y le digo, tenía todavía esa pregunta en mi cabeza. Ya había terminado de predicar y digo: ¿qué llevó este hombre a creer? Estoy trabajando. Y trabajo en marketing, no, por esa área de acá. Yo trabajo en carpintería. Y estamos semillando y estoy rastrillando. Y de repente estoy haciendo una casa y veo un señor mayor americano blanco. Y él me voltea a ver, pero me mira como con odio, como con enojo, como con rabia. Y yo lo miro y yo digo: yo no lo conozco. Raro. Pero me vio con odio mismo. Qué cosa más rara. Y en el fondo me perturbó tanto eso que yo dije: ¿por qué ese señor me miró así? Él no me conoce, yo no lo conozco. Y yo quería saber la verdad de por qué ese señor me volvió a ver mal. Lo primero que yo empiezo a ver es si yo tenía una camisa que dijera Robert Barán. Tal vez es un ex customer de mi jefe que está enojadísimo con él. Y como ve que yo tengo el nombre de la compañía, digo yo: tal vez me mira con mala cara por eso. Pero yo no andaba ninguna camisa, ni suéter, ni nada que dijera Robert Barán. El camión que
estaba allá, como a una distancia de un bloque. Yo me había adelantado a los muchachos y estaba rastreando más alto. Entonces digo, no creo que sea eso. Después la segunda, uno estaba asumiendo. La segunda razón que yo dije, bueno, él es americano, blanco, rubio, azul, y dije yo, todos sabemos, si alguno no lo sabe, pues reciba la revelación y los 10 todavía hay racismo. Están muy callados, me dijeron a mí, pero está bien. Existe, lamentablemente. Nosotros aquí casi todos somos hispanos. Si usted nunca ha pasado por tal cosa, mire hermano, gloria a Dios. Si algún día pasa por una cosa así, no es usted es la víctima, pida misericordia por esas personas nada más y no se sienta mal. Confórmese con que Dios le hable, punto. El mundo que nos rechaza. Y yo dije, ¿será eso? No sé. Seguí trabajando, pero con las ganas de saber, no de asumir por qué ese hombre me había visto así. Y ahí sí, el Señor me por aquí, no audible, pero aquella voz interna acá. Dice, sobre tu cabeza. Si hay algún, no creo que en esta iglesia no hay, pero si hay algo legalista, esto es un ejemplo, no se vaya a poner ahí que yo soy. Hay gente que dice, se pone una gorra, es un hijo del diablo, y se pone un sneaker, es por lo menos primo hermano Satanás, por el amor de Dios. Esta es una gorra de trabajo. Yo estaba trabajando. Algunos llegaron el mensaje. En mi gorra. Ok, eso no define quién yo soy. Pero el personaje que yo tenía enfrente de mí, segurísimamente era alguien que ya tiene una raíz religiosa, que quizás no es esta. Y cuando él vio eso, ahí se cumple un versículo, dice, os aborreceréis por causa de... El problema de aquí no es el I ni el love, ni el corazón. Si esto dijera I love myself, yo hubiera visto como cualquier persona regular. Pero a él lo que le molestó fue ese nombre. En Margate es una zona de mucho italiano y judío. Y no todos los judíos son mesiánicos. Seguramente él era un ortodoxo radical. Cuando el Señor me dice, gorra, lee sobre tu cabeza, ahí me acordé del mensaje. Allí me acordé del mensaje. Yo le vengo dando ejemplo a la gente aquí, a Luz, a Ricomello. Cuando uno se queda con esa pregunta y está meditando, estoy rastrillando, estoy meditando, estoy rastrillando, ¿qué fue lo que ese hombre, por qué creyó? Y me voy al panorama de la cruz, Cristo en el medio y los dos ladrones a los lados. Todas las voces que estaban allí eran negativas, eran voces de incredulidad. Dice la Biblia que venían los gobernantes, o sea, los políticos. Si tú eres el hijo, baja. Venían los religiosos, o sea, los fariseos. Esos eran más eclesiásticos, religiosos. Tú que dices que derribas el templo y reedificas en 3 días, si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz y creeremos en ti. Luego venían los escribas, y todas las voces eran voces de incredulidad negativa. Había una sola voz positiva, pero esa voz no era una voz audible, es una voz como la que tenemos aquí nosotros, que sabemos que es de Dios, escrita la palabra. Y lo que acabamos de leer es que Pilato mandó a hacer un rótulo escrito en 3 idiomas. Quizás los primeros 2 idiomas ese ladrón no entendió, pero el último sí. Y no era una frase como que diría asumiendo, estaba afirmando: Jesús de Nazaret, este es el Rey de los judíos. Aleluya. Escrito ese hombre, dice la Biblia, y antes que usted diga, pruébeme eso, tranquilo que vamos a llegar ahí. Dice que estando en el momento de juicio, le entró
un temor. Porque cuando uno se encuentra en el momento de sus últimos minutos, yo me pregunto, ¿qué es lo que estaba temiendo ese hombre? Él ya estaba en la cruz, él ya sabía que iba a morir. Él estaba meditando en su vida. Ya le voy a comprobar que estaba haciendo eso. Espérenme. Y empezó a analizar su vida, como muchos de nosotros a veces hacemos. Toda su vida fue una vida de pecado, que lo llevó a ese lugar donde él se encontraba, la cruz. Y le entró un miedo, pero no de la muerte que ya él estaba padeciendo en ese momento. Él empezó a meditar para dónde él iría después de muerto. La prueba de eso es cuando aquel ladrón, el malo, vamos a ponerle así, titularlo como malo. La Biblia no le llama ni bueno a uno ni malo al otro. Ese es un movimiento que estamos hablando. Ese es el peligro de aquel que pone oído a lo malo y no a lo bueno. Cuando vinieron los gobernantes, vinieron los fariseos, vinieron los soldados romanos y todos decían la misma frase: tú eres el Hijo de Dios, baja. Parecía que iba en orden, y de repente, mientras aquel hombre estaba meditando en su vida, el otro malo se voltea después de que todos los gobernantes fariseos y todos los hombres le decían la misma frase en burla al Señor. Ese ladrón voltea a ver a Cristo y le dice: si tú eres el Hijo de Dios, sálvate a ti y nos salva a nosotros. Por lógica, siguiendo el orden, el siguiente a repetir las mismas palabras debería ser el otro ladrón. Pero aquel hombre, mientras aquellos hablaban, meditaba en su vida. Y al escuchar al otro ladrón decir eso, dice que inmediatamente lo volvió a ver y le reprendió y le dijo: cállate. Y miren las palabras que dice: ni aún tú temes. ¿Qué fue lo que le invadió a él? Temor. Ni aún temes tú, estando en el mismo, a los tres, en el mismo juicio. Y miren que estaba meditando en su vida. Cuando se dirige al Señor, le dice: Señor. Cuando le llamó Señor, él tomó una decisión. Viendo a los fariseos, suponía que los escribas, fariseos, doctores de la ley, son los que por lógica estudiaron las escrituras, se criaron en el conocimiento de la palabra, de la verdad de Dios. Era para que los dos no creyeran. Mas aquel hombre, viendo aún ese nivel religioso como los fariseos, los escribas y los doctores de la ley, no creyendo que Cristo era, y aún aquel otro ladrón, él tomó una decisión. Él volteaba a ver a los fariseos, a los escribas, a los gobernantes, a los soldados, en burla y en incredulidad, y él tomó la mejor decisión de su vida. No escuchó a las voces de incredulidad negativas. Él volteó a ver a ellos cuando él está en la cruz, lo voltea a ver a ellos y voltea a ver al Señor, voltea a ver a ellos y voltea a ver al Señor. Y cuando alza su mirada, él tomó la decisión de creer en aquella afirmación, porque la palabra de Dios dice que ni aún una hoja se cae de un árbol si no es por permisión de Dios. Y Dios permitió que ese título, ese rótulo dijera: este Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. Y la prueba más grande de eso es que dice que los fariseos, viendo que Pilato había mandado ese rótulo, fueron inmediatamente donde Pilato y le dijeron: ¿por qué escribes este es? ¿Por qué no dices el que dijo sea? Y Pilato creyó o no creyó, pero él hizo algo que fue de Dios. Él dijo: lo que está escrito, escrito está. Así
nosotros cuando miramos la palabra, por eso yo vengo diciendo hace tiempo, no le añadamos, no le quitemos, escrito está, escrito se queda. Esta palabra no cambia. ¿Sí? Ahora vamos a ese hombre y esa afirmación que era la única voz, no audible pero escrita, que decía, se supone que ponían un rótulo en la cruz y la crucifixión era la muerte más bruta que existía en aquellos tiempos. Y se cree que los ladrones también tenían una, porque ellos tenían que la gente viera, se suponía que cuando alguien viera decir, ¿por qué lo crucificaron a él? Entonces en el rótulo tenía que decir, este hombre ha sido sentenciado a muerte por homicidio. Entonces tenían un rótulo que decía homicidio. Pero el de Cristo decía, este es Jesús de Nazaret, el rey de los judíos. Y aquel hombre tomó la decisión de creer en unas palabras porque Jesús no le predicó a él. Lea la Biblia. Desde el momento que el Señor toma la cruz, ella no está más como maestro, ella no está más como predicador. Él está cumpliendo la misión más grande y culminadora por la que Él vino. En el momento que Él toma la cruz, Él está ahora como cordero, como sacrificio. Y usted mira las últimas palabras de Cristo, son todas dirigidas al Padre. Todas dirigidas al Padre. Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Consumado es, Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu. Pero la decisión de aquel hombre fue tan fuerte que hizo lo que todos aquellos no pudieron hacer. Y él dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. O sea, sabía que él tenía un reino y que el que estaba allí era un rey. Es lo que decía aquel título. No, porque los fariseos decían, si tú eres el hijo. Pero ¿qué fue lo que él creyó? Consecuentemente, sabía que también era hijo, porque ellos estaban esperando a un redentor. Dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. O sea que el temor que le invadió a él no estaba hablando de la muerte, sabía que iba a morir como quiera. Pero el temor de aquel que ya está en aquella circunstancia de que va a morir es ¿a dónde iré después de morir? Y él dice al otro, tú y yo estamos pagando lo justo, pero este es justo, no ha hecho nada. Hermano, nosotros ya conocimos a Cristo, lo aceptamos, nos bautizamos y lo tenemos como Señor. Pero la verdad es que cuando nosotros vinimos al Señor, nosotros también teníamos una cruz con un letrero que decía pecador. Amén. Nadie vino a Cristo ya limpio. Nadie vino a Cristo ya cambiado. Todos cuando vinimos al Señor teníamos una sentencia de muerte. Teníamos una condición de pecador. Y Cristo tomó nuestro lugar y nos cambió ese letrero que decía perdición por salvación. Por pecador a justificado. Porque no importa cuánto usted y yo oremos, o cuánto usted ayude, o cuántas buenas obras usted y yo hagamos, nadie va al cielo por bueno. Es por medio de Cristo que somos justificados, dice la palabra. La palabra es tan fuerte, que dice que aun cuando nosotros practicamos justicia, orar, ayunar, amar y dar,
Dice que nuestra justicia, me parece que es Isaías que dice, después voy a dar el versículo, son como trapos de inmundicia delante de Dios. Y ese rótulo, título que nosotros teníamos, ya Cristo, mire, y si usted lo quiere volver a recoger, tiene una basura. Usted tiene una decisión y yo también, porque aún después de convertido, aún después de bautizado, siempre llega, si no es el mundo, si no es las instituciones religiosas, amados fariseos gobernantes, siempre van a decir y van a volver a ver a qué, a su pasado. ¿Sí? Tú, ladrón, homicida. ¿Quién es el acusador? ¿Qué dice la Biblia que quién es el acusador? ¿Quién es el acusador? Satanás. Pero ¿quién es el que nos justifica? Aquí hay una decisión que usted y yo tenemos que tomar. Y aquí pueden escoger, porque hubieron una nube de versículos ahí en un prédica de estudio. Usted tiene que escoger si usted cree el rótulo y el label que el mundo le pone a usted, o si usted va a creer lo que Dios dijo de usted. Ese es el reto más fuerte suyo y mío. Y la duda siempre va a invadir eso. Si Dios lo cambió de pecador a hijo, pues viva como hijo. Viva como quien fue justificado por Cristo. Usted se mira, usted dice, no, pero es que yo sé que soy hijo, pero como todavía no me siento. Sentir, esto no es de sentimiento, esto es, crea lo que te escribe. Crea lo que dice el rótulo. ¿Cuánto le dan también gloria a Dios? Crea la palabra. Voces del diablo siempre van a venir. Le voy a dar ejemplos bíblicos, me voy a ir fuera ya de aquí. ¿Cómo salió Moisés de Egipto? Como homicida. Lea la Biblia. ¿Cómo se llama esa gente que está huyendo? ¿Cómo dicen? Un prófugo. Le hago una pregunta. ¿Pensó Moisés en volver a Egipto? ¿Tenía planes de regresar a Egipto? ¿Sí o no? No. ¿Están como medio dudosos? ¿Sí o no? No. Pero miren los planes de Dios. Satanás quizás dijo, oh, tú nunca, matón y huidor. Pero Dios se le aparece y le dice, Moisés, he escuchado el gemido de mi pueblo, ahora te voy a enviar ¿a dónde? ¿A dónde lo envió? ¿Y cómo lo envió? Como un libertador. Entonces, usted escoge. Si usted mira su condición cuando está delante de Dios, a mí me encanta David como dice en los Salmos, Señor, si nosotros mirásemos a nuestros pecados e iniquidades, ¿quién podría estar delante de ti? ¿Quién? La Biblia dice que el que diga que no ha pecado ya está pecado. Pero nosotros sabemos que si usted peca, tiene que correr ¿a dónde? No a huir. Adán se escondió y Eva se escondieron y usted cree que Dios no lo va a encontrar. Dios hace que se le pierda una ovejita, no sé quién, y mira, Dios termina como príncipe. Si usted mira, hubieron varios ejemplos en la Biblia en los cuales se suponía que esos hombres eran lo que eran, pero Dios no lo está viendo a usted como lo que usted cree que usted es. Dios lo ve como lo que Él quiere hacer en usted. Cuando se aparece Gedeón, ¿cómo estaba Gedeón? Cuando el ángel se aparece a Gedeón, ¿valiente o cobarde? Con miedo. Dice que él estaba exprimiendo el trigo donde se supone que se exprime la uva. ¿Por qué lo estaba haciendo allí? Por miedo de los es eso. Y el ángel cuando se lo saluda, ¿cómo le dice? Varón valiente, valoroso. Y él dice, porque Dios no nos ve a nosotros como estamos ahora. Dios nos
nos ve como lo que Él va a hacer en nosotros. Amén, aleluya. Dios lo ve, Dios no, Tony, Dios nos ve a nosotros muy diferente como nosotros vemos a nosotros. El mundo nos dice, yo conozco tu vida, yo conozco tu pasado, y tenemos un rótulo que dice que usted no va a hacer nada. Y si Dios dice que uno va a ser predicador, ¿qué va a hacer uno? Dios tiene el mando, Dios tiene el control. Y cuando vemos el obrar de Dios en cada uno de estos hombres, le pregunto una cosa: ¿libertó Moisés al pueblo porque Moisés era Moisés? ¿Por qué? Dios estaba con él. Y cuando murió Moisés y el pueblo vio como Dios estaba con Moisés y lo sustituyó Josué, ¿cuál fue el requisito que le dijo el pueblo a Josué? En todo te obedeceremos, en todo te seguiremos, si Dios está contigo como estuvo con. La diferencia no es cuánto usted se esfuerza, cuánto yo me esfuerzo. La diferencia es que Dios esté con nosotros cuando estamos haciendo algo. Cualquiera persona con su lógica entendería. David no venció a Goliat porque era tremenda puntería que tenía. Y David lo testifica en la palabra. Dice, hoy yo te voy a tener en mis manos porque yo te voy a hacer. No dijo nada de eso. Él dijo, hoy Jehová entregará en mis manos. Usted solamente seguirá siendo usted y seguirá teniendo ese rótulo que dice duda, que dice fracaso, que dice que usted no es lo que Dios dice que usted es, hasta que usted decida quitar ese rótulo y decir, yo soy lo que tú digas que yo soy, Señor. Amén. Gloria a Dios. La duda siempre nos va a visitar. No me importa cuántos años usted tenga en este evangelio, la duda lo va a visitar. Y visitó a varios hombres, que les voy a ser sincero. El Señor, por ejemplo, dijo de Juan el Bautista, hombre nacido de mujer, mayor que Juan. Él preparó el camino, predicó, él anunció la venida del Mesías. Viene otro después de mí, que no soy digno de que quiera quitar su calzado. Él fue el mismo que lo bautiza sin querer. Dice, no, yo te voy a bautizar a ti, Señor. Yo necesito. ¿Cuántas veces nos pasa eso? No sé. Señor, yo necesito predicar, yo necesito que tú me hables. Yo no estoy en condición de dar, yo necesito recibir. Pero con el Señor, usted no puede decir que usted no tiene para dar. Amén. Usted no, Dios dijo usted que tiene para dar. Uno no hace nada, no depende de ti. Amén. Quien da los mensajes es Él. Es fácil uno sentarse en un escritorio y empezar a escribir. Eso es más fácil. Lo complicado es que asunto es que usted tiene que orar, esperar que le llegue el mensaje. Si no llega el mensaje, pues mejor. Esto es una opinión, no vayan a decir que está escrito. Es mejor no predicar. Porque ¿para qué vamos a dar algo que no vamos a seguir? ¿Entendimos? Y dice que Juan lo bautiza, oye una voz que arriba, mientras desciende el Espíritu Santo en forma de paloma y Jesús haciendo de las aguas, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Cuando es encarcelado Juan el Bautista, yo me pregunto, ¿qué le pasó? Él manda a uno de sus discípulos a preguntarle a Jesús que si él era el Mesías, el Cristo, o si tenían que esperar a otro. El mismo que dijo, es aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, escucha la voz de arriba que dice este mismo amado, manda ahora a preguntar que si era él. Porque en el momento que usted y yo empezamos a ver la circunstancia en la que nos encontramos, empezamos a dudar de esta palabra. Pero nosotros
que vemos ni lo que escuchamos, sino en lo que Dios dice en esta palabra. Cuando a Juan le vinieron a preguntar mientras él predicaba, ¿eres tú el profeta? Dijo, no. ¿Eres tú Elías? No. ¿Eres el Cristo? No. ¿Quién tú eres para que le digamos a los fariseos que quién tú eres? Él citó un versículo de Isaías que dijo, yo soy la voz que clama en el desierto. Preparad el camino del Señor. Amén. Cuando él le pregunta al Señor que si era él o vendría otro, Cristo no le dijo, díganle a Juan que yo soy. Pero el que tiene intimidad con Dios sabe cómo es que Dios habla. Porque el Señor le dijo, díganle a Juan, así como tú contestaste aquella vez que te preguntaron quién tú eres, ahora cuando tú hables de quién yo soy, la palabra. Díganle a Juan que los ciegos ven, los cojos andan y a los pobres se les anuncia el reino. Le pregunto, contestó directamente que era el Mesías, sí o no. Para el que lee dicen se quedará con duda, pero para Juan no. Porque él se acordó, cuando a mí me preguntaron de mí, yo fui a la palabra. Ahora que yo pregunto de él me lleva a dónde? La palabra. ¿Sabe por qué? Porque esa no cambia. No importa cuántos cambios hay en su vida, usted tiene que voltear a ver cuál es el letrero que Dios puso en su vida. ¿Se encuentra usted en la cárcel lleno de dudas? ¿Se encuentra usted como Moisés huyendo, no queriendo ir al pasado? Perdón, no queriendo volver. Pero a veces el Señor hace eso. Y un día yo tal vez hablo un poquito de parte de mi testimonio. Porque hoy yo vivo a un bloque y medio donde yo viví los peores 6 meses de mi vida a los 15 años. 10 años después, yo me encuentro ahora aquí a un bloque y medio viviendo las mejores experiencias de mi vida. Así que no se sorprenda que usted vea como que la historia se le está repitiendo. Porque el lugar donde usted cree que fue su lugar de fracaso es el lugar donde Dios le puede hacer historia. Es el lugar donde usted tenía miedo y Dios va a hacer que te conquista esos miedos. Vamos a ver. Gloria a Dios. Gloria a Dios. No importa cuántas cosas pasan por su cabeza, cuántas cosas usted diga, Dios mío, pero ¿cómo yo puedo pedir perdón por lo mismo? Si ya perdí la cuenta de cuántas veces lo he hecho. La Biblia dice que ese ladrón vivió toda su vida llena de pecado. No fue que parte de su vida pecó, recayó, no. Su vida entera fue una vida de pecado. Y él mismo de su boca dijo, nosotros, diciendo al otro ladrón, nosotros estamos pagando justamente nuestras obras. Y no importa cuán malo usted cree que usted sea, dice, yo soy malo, Dios no me va a perdonar. A veces esos pensamientos también yo creo que me llegan a mí, sinceramente. Como decía el hermano Eddie el otro día, si Pablo, un tremendo hombre de Dios, dice, miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Porque las cosas que quiero hacer no las hago y lo que no quiero es termino haciendo.
tema se trata de entender el amor y la misericordia de Dios. No tenemos una manera de poder medirla ni con cinta, ni con ningún artículo que se pudiera medir. Pero tiene que entender una cosa, que basta reconocer que si le hemos fallado a Dios, basta simplemente decir: Señor, ten misericordia de mí, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. La meta más grande suya y mía no es recibir un diploma de doctorado, abogacía y lo que sea, y logros que puedan haber aquí en este mundo. Espiritualmente hablando, hay un rótulo con su nombre. Usted diga su nombre, yo digo el mío, Junior Marín es el mío. Y la meta suya es que en aquel día van a abrir muchos libros y van a empezar a decir fulano, fulano, fulano. Y usted y yo tenemos que estar contentos de que todavía no nos citen el nombre, porque la Biblia dice que los primeros serán últimos y los últimos serán primeros. Y después abrirán un libro, y ahí sí usted quiere escuchar su nombre. Aunque no esté escrito en un diploma de los logros aquí del mundo que usted se puede imaginar, con que su nombre esté escrito en ese libro, que cuando lo cierren va a tener así un rótulo que dice libro de la vida. Es allí donde usted quiere que tengan su nombre escrito, porque una vez que está escrito, escrito está, escrito se queda. Es allí donde nosotros queremos que nuestro nombre esté y permanezca, porque si conquistamos eso, lo conquistamos todo. Bendito sea Dios, aleluya. Gloria sea su nombre.